Muy buenas, sed todos bienvenidos. Comenzamos aquí la serie de problemas relacionados con el movimiento armónico simple. Decimos que un objeto como este realiza un movimiento armónico simple cuando describe oscilaciones respecto a un punto que denominamos de equilibrio, oscilaciones en línea recta, y de forma que su posición, su velocidad y su aceleración se pueden expresar en función de funciones trigonométricas y usando las ecuaciones que habíamos utilizado en el movimiento circular y uniforme. Todo esto es debido a una fuerza restauradora. En este caso, como veis, la fuerza restauradora va a ser la fuerza elástica. ¿Que por qué se puede relacionar el movimiento armónico simple con un movimiento circular? Pues veréis, aquí tenemos una pequeña animación que nos va a permitir relacionar el movimiento circular con el movimiento armónico simple y poderlo comprender mucho mejor. Fijaros, tenemos aquí una pequeña bola que va a describir un movimiento circular y uniforme para la cual yo puedo cambiar su radio, el ángulo inicial, su velocidad angular y tal como vimos cuando estuvimos describiendo la trayectoria de un movimiento circular y uniforme con el tiempo, lo que nosotros tendríamos sería una función, en este caso seno. Fijaros, cuando nosotros le pedimos que nos realice la traza, para este tipo de movimientos lo que vamos viendo es que nos aparece aquí una función trigonométrica en función del tiempo. Vale, si nosotros, le decimos reiniciar, borramos, si nosotros hiciéramos una proyección de este objeto debido a una luz, lo que veríamos también es cómo podríamos describir un movimiento armónico simple utilizando las mismas ecuaciones que hemos utilizado para describir el movimiento circular y uniforme. Así, fijaros cómo el objeto que describe el movimiento circular y su sombra guardan siempre la misma posición respecto a un punto de equilibrio. Y esto es lo que me va a permitir describir, lo que me va a permitir a mí describir la posición teniendo en cuenta, uno, por un lado, lo que nosotros denominamos amplitud. La amplitud es lo que también llamábamos nosotros elongación cuando veíamos la ley de Hooke. La elongación es el desplazamiento que hay respecto a la posición de equilibrio. Así, la posición respecto la ecuación de posición respecto al punto de equilibrio puede expresarse en función de la amplitud, de la función seno, de la velocidad angular que en ese momento esté teniendo para describir el ciclo completo y de un término que es el que llamamos nosotros fase inicial. ¿Por qué? Puesto que no siempre el objeto se encuentra en su punto inicial en el punto de equilibrio. Así, para nuestro ejercicio concreto, lo que tenemos que tener claro es que a nosotros nos proporcionan pues la amplitud. Obviamente, recordar, tenemos que expresar cada uno de los términos que nos proporcionen en unidades del sistema internacional y por tanto los centímetros los pasamos a metros. Seguidamente, como veis, nos dicen que se considera nula su fase inicial. Si consideramos nula la fase inicial, lo que me están diciendo es que no hay ningún tipo de desfase y por tanto el ángulo inicial o posición inicial va a corresponder con 0 radianes. Y como valor alternativo lo que nos proporcionan es la frecuencia. Pero nosotros sabemos que frecuencia y velocidad angular están relacionadas, de forma que la frecuencia es el número de oscilaciones que se darían por segundo. Así, en este caso, como nos dicen que son 20 hercios de frecuencia, lo que nos están diciendo es que se producen 20 oscilaciones en cada segundo. De forma que la velocidad angular de este movimiento va a ser de 40 pi radianes por segundo. Así, si ya disponemos tanto de los valores de amplitud, fase inicial y velocidad angular, nosotros podremos decir que la ecuación de posición para cualquier instante de este movimiento armónico simple será aquella que incluye la amplitud, la velocidad angular y la fase inicial. Yo normalmente suelo dejar, cuando la fase es 0, suelo de valor para que lo veáis. Es normal que en muchos ejercicios no aparezca este valor y tengamos que caer en la cuenta de que ese valor de fase inicial está siendo 0. ¿Vale? Y una vez que tenemos la ecuación de posición, ¿qué es lo que tenemos que determinar también? Pues nos piden que determinemos la velocidad y la aceleración. ¿Cómo se determina la velocidad de un movimiento armónico simple a partir de la ecuación de posición? Pues fijaros, la velocidad o la rapidez en todo momento del objeto va a ser igual a la derivada de la posición respecto del tiempo.
Diferencias con los que hemos visto respecto a vectores de posición y con términos polinómicos para el tiempo. Pues fijaros, cuando tenemos que llevar a cabo la derivada de una función trigonométrica tendremos que gastar mucho cuidado, puesto que tendremos que hacer, se tratan de funciones compuestas en las cuales tendremos que tener en cuenta dos pasos. Uno, en primer lugar, la constante la saco, no me va a ver afectada, pero cuando llego a la función seno, lo primero que derivamos es la parte respecto del tiempo que se encuentra dentro del paréntesis, es decir, derivamos respecto del tiempo omega t más la fase inicial. Obviamente, como el único miembro afectado por el tiempo es la velocidad angular, cuando derivamos respecto del tiempo este tramo, lo único que tenemos es la velocidad angular. Y seguidamente lo que hacemos es la derivada de la función trigonométrica. La derivada del seno es la función coseno. Así, la velocidad de un movimiento armónico simple en función del tiempo va a ser igual al producto de la amplitud por la velocidad angular y por el coseno, ¿vale?, del ángulo para esta oscilación. Así, cuando nosotros sustituimos, el valor que obtenemos será de 3,pi por el coseno de 40pi t. Esa será la velocidad en cualquier instante y lo podemos colocar ya junto con la posición. Para la aceleración haremos algo exactamente similar. Derivaremos la rapidez respecto al tiempo. Así, teniendo en cuenta los mismos factores, primero sacamos lo que son las constantes fuera y ahora derivamos la función trigonométrica, teniendo en cuenta que primero derivamos lo que hay en el interior del paréntesis, que me vuelve a salir omega, y después derivamos la función trigonométrica coseno. ¿Cuánto vale la derivada de un coseno respecto al tiempo? Pues la derivada va a ser el menos el seno. Fijaros cómo aparece aquí, ahora el término negativo al principio y después nos devuelve el seno. Una vez que tenemos esto, simplemente sustituimos y ya tenemos que la aceleración para cualquier instante en función del tiempo va a ser menos 128 pi cuadrado por el seno de 40 pi t. Ya hemos terminado, como veis, los ejercicios de movimiento armónico simple van a ser bastante sencillos, aunque al principio muy diferentes de lo que nosotros estamos acostumbrados, con lo cual tendremos que poner todas las precauciones del mundo para no cometer errores muy tontos y muy simples. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente.